Qué cosa más curiosa y a la vez más trágica es la memoria. Esa manía que tenemos los seres humanos por recordar, por hurgar en el pasado, por construirnos una historia que nos dé sentido, que nos diga quiénes carajos somos. Y en ningún lugar es esta tragicomedia más evidente que en nuestro querido México. Hoy, queridos amigos de Soy Salmón, vamos a hacer un viaje en el tiempo a un Jalisco de mediados del siglo XX, para ver cómo se trataba a sí misma, una de las regiones con mayor, y perdonen la palabreja, abolengo cultural de este país. Imaginen ustedes la escena. Estamos en 1951. La guerra ha terminado hace poco, el mundo se reconfigura, y en México vivimos el apogeo de ese presidencialismo que todo lo podía. En Jalisco, un par de investigadores, De la Mora y González Navarro, deciden hacer un diagnóstico, una especie de radiografía del estado de los estudios históricos. Y lo que encuentran es, por decirlo suavemente, desolador. Es un retrato perfecto de la esquizofrenia nacional, un orgullo inmenso por el pasado y una negligencia criminal para conservarlo. Empecemos por donde todo empieza, o debería empezar, la escuela. ¿Qué historia se les enseñaba a los jóvenes tapatíos? Pues la historia oficial, la de la Secretaría de Educación Pública, la de los héroes de bronce y las fechas inamovibles. En las primarias estatales, un tal profesor Carlos Rodríguez. En la normal, para los futuros maestros, el libro de Alfonso Toro para el México independiente. Pero, ¿y la historia de Jalisco? La historia de su propia tierra, de su gente, de sus particularidades. Ah, no, ¿para qué? Esa no existía. En ninguna escuela de ningún grado se enseñaba la historia particular del Estado. Una laguna, dicen los autores, que es menester llenar. ¡Qué finura! Yo diría que es una amputación deliberada de la identidad. Se les enseña a ser mexicanos, sí, pero se les olvida enseñarles a ser jaliscienses. La patria grande borrando a la patria chica. Un clásico. Pero bueno, la historia no solo se aprende, también se escribe. Y para escribirla hacen falta las fuentes, los documentos, el papel viejo que atestigua lo que fuimos. ¿Y cómo andaban de archivos en Guadalajara? Agárrense. El archivo de instrumentos públicos, que guardaba los tesoros sobre tierras, aguas y repartimientos de indios, estaba, y cito, sin catalogar y en desorden. Para consultar algo que no fuera sobre tierras, había que pedirle permiso, por favorcito, a la Secretaría de Gobierno. El archivo fiscal de la Nueva Galicia, otra joya, se encontraba en completo desorden. Y el de la Mitra, el archivo de la iglesia, pues había sido saqueado en 1928, así como lo oyen. Saqueado, la memoria de un pueblo, arrumbada en rincones, desordenada, mutilada. No son archivos, son cementerios de papel, mausoleos de una historia a la que nadie le reza. Y si los archivos eran un desastre, las bibliotecas no cantaban mal las rancheras. La Biblioteca Pública del Estado, con la friolera de 200,000 volúmenes, apenas había logrado catalogar unos 10,000. Una tarea titánica, sin duda, pero que revela la magnitud del abandono. Sin embargo, la verdadera riqueza, la verdadera pasión, estaba en las bibliotecas privadas, las de personajes como Alberto Santoscoy, José Cornejo Franco o Ricardo Lancaster Jones, hombres que, con su propio dinero y su propio tiempo, habían rescatado folletos, periódicos rarísimos, manuscritos, joyas que el Estado era incapaz de proteger. Estos coleccionistas eran los verdaderos guardianes de la memoria, islas de erudición en un océano de indiferencia oficial. ¿Y quiénes eran los valientes que se dedicaban a este oficio de resucitar muertos? Pues no eran profesionales, no se vayan a creer. Como bien decía en una entrevista el profesor Cornejo Franco, los cultivadores de la historia en Jalisco lo hacían por pura afición. O como se quejaba amargamente el doctor Chávez Heijo, quienes nos dedicamos a ellos no somos sino un grupo de hombres de buena voluntad. Entiendo que la mayoría de los historiadores tenemos que trabajar para comer, y mientras este aspecto no se resuelva, quedará muy poco tiempo para dedicarle a la historia. Ahí está el meollo del asunto. Hombres de buena voluntad, aficionados, Quijotes que en sus ratos libres, después de ganarse el pan en otra cosa,
se lanzaban a la aventura de descifrar el pasado. El gobierno, eso sí, muy espléndido, había creado un premio de 3,000 pesos para el mejor libro de historia. Chávez Heijo, con una lucidez aplastante, señalaba lo absurdo del estímulo. Uno ganaba y los demás desalentados probablemente desertarían de la investigación. Es la lógica del espectáculo, no del fomento. Pan y circo. Y a pesar de todo, a pesar del desorden, de la falta de dinero, de la indiferencia institucional, los historiadores jaliscienses publicaban, y publicaban mucho. La lista de obras de esos años es larguísima. Había un entusiasmo evidente, una laboriosidad a prueba de todo, pero eran esfuerzos aislados. No había un centro que los agrupara, que les diera dirección. El Centro de Estudios Históricos de Guadalajara, fundado en 1945, ya había desaparecido para 1951. Era el triunfo del individuo sobre la institución. Cada quien en su trinchera, disparando al aire, con una pasión admirable pero con una eficacia limitada. Faltaba, decían los autores, la gran obra de síntesis, la gran historia de Jalisco que recogiera todos esos esfuerzos. Este panorama de 1951, queridos amigos, es más que una anécdota, es un espejo que nos devuelve una imagen incómoda de lo que fuimos y quizás de lo que seguimos siendo. Una sociedad que se vanagloria de su historia en los discursos, pero que en la práctica la arrumba en archivos desordenados, que deja que su memoria sea rescatada por la buena voluntad de unos cuantos locos y que obliga a sus intelectuales a ser héroes o a morir de hambre. La pregunta entonces no es qué pasaba en Jalisco en 1951. La pregunta es, ¿hemos cambiado tanto? ¿O seguimos esperando que un puñado de Quijotes, por pura afición, nos rescaten del olvido? Ahí se las dejo.